La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Que el Dios eterno, el Todopoderoso, traiga apertura de gracia, de misericordia y de revelación en el entendimiento de la palabra, para que tú y toda tu casa puedan conocer la verdad que hace libre y puedan caminar en el camino de la vida en abundancia que Jesús establece por medio de su palabra. En la enseñanza de esta noche vamos a estar estudiando el tema importante para la vida y desarrollo de todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Me estoy refiriendo a el tema que está establecido en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 6, en el versículo 6. Dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. El tema que vamos a estar desarrollando en la enseñanza de esta noche es el cuerpo de pecado. ¿Qué significa el cuerpo de pecado? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo cuando él escribe en este versículo y hace referencia al cuerpo del pecado? Es importante entender que no son términos sinónimos, porque si usted lo puede ver claramente en el versículo 6, hace mención del viejo hombre, pero a la misma vez hace mención del cuerpo de pecado. Es decir, el cuerpo de pecado no es un término sinónimo del viejo hombre. Claramente lo vemos en el versículo que acabamos de leer, porque el viejo hombre tiene que ser crucificado, mientras que el cuerpo de pecado tiene que ser destruido. No se está refiriendo a el mismo ente espiritual, porque los está ubicando en dos posiciones completamente diferentes. Así de que es importante que nosotros entendamos qué es el cuerpo del pecado. Porque muchas veces sucede que entramos a las Sagradas Escrituras, leemos textos como estos y muchas veces no sabemos a qué se está refiriendo la palabra con los términos que en este caso el apóstol Pablo está desarrollando. El cuerpo de pecado. ¿Qué es el cuerpo de pecado? ¿Cómo se manifiesta el cuerpo de pecado? ¿En qué consiste el cuerpo de pecado? Esta es la enseñanza que vamos a estar desarrollando en esta noche. Lo primero que quiero establecer antes de entrar en el desarrollo propiamente de la enseñanza, lo primero que quiero establecer es qué es la vida en Cristo Jesús. ¿En qué consiste la vida en Cristo Jesús? Muchos hombres de fe y muchas mujeres de fe que tienen inclusive años de estar dentro de comunidades de fe o congregaciones de fe, muchos no saben definir qué es la vida de fe en Cristo Jesús. Por lo general se define en función de nuestra participación con una iglesia, de nuestra participación con un ministerio, de nuestra participación con una congregación. Casi siempre, repito, casi siempre, por lo general, así es como se define. De hecho, cuando a una persona se le dice que busque a Dios, es necesario que tú busques a Dios, en lo primero que piensa es en una iglesia. Sí, responde, sí, voy a buscar una iglesia donde me voy a congregar. Pero yo tengo que decirles, y prácticamente lo hemos establecido en casi todas nuestras enseñanzas, la vida de fe en Cristo Jesús no consiste necesariamente en una vida de iglesia. No se realiza la persona necesariamente en una vida y actividad de iglesia. ¿Por qué razón? Porque la vida de fe es un compromiso con el Señor. La vida de fe es un compromiso con el Señor. Cuando un hombre viene a Cristo Jesús, establece un compromiso con el Señor. Cuando una mujer viene ante Cristo Jesús, establece un compromiso con el Señor. La vida de fe no se realiza a través de los medios donde nosotros nos estamos realizando, sino en el compromiso que cada uno de nosotros hayamos adquirido y desarrollado por medio de Cristo Jesús.
Hay una parábola que es una parábola muy conocida por el pueblo creyente. Es la parábola de los talentos. Quiero citarla precisamente para enfatizar esto mismo que estoy estableciendo. La parábola nos presenta a 3 siervos. A uno se le dio 5 talentos, al otro se le entregó 2 talentos y a un tercero se le entregó 1 talento. Pero justamente después de la repartición de los talentos, que no es otra cosa más que dinero, dice el texto que a cada uno le fue entregado conforme a su capacidad. Esta capacidad no se mide en capacidad intelectual, esta capacidad no se mide en capacidad de habilidades, no se mide en función de los recursos que cada quien podía haber tenido. Cuando el texto se está refiriendo de acuerdo a la capacidad, se está refiriendo propiamente al compromiso que cada uno de estos siervos había desarrollado para con su Señor. Porque a uno le entregó 5, mientras que al otro le entregó 2 y al tercero le entregó 1. Porque el que tenía 5 talentos, el que recibió 5 talentos, tenía un compromiso mayor demostrado, un compromiso mayor que el que tenía 2 y que el que tenía 1 talento. El que tenía 1 talento no había desarrollado mayor compromiso con el Señor, con su amo. Precisamente por eso usted al final de la parábola se da cuenta que el amo, cuando hace cuentas con ellos, le dice: siervo malo y negligente, porque no pudiste o no quisiste más bien hacer lo mínimo que te correspondía hacer, dar mi dinero a los banqueros para que cuando yo viniera, por lo menos mi dinero no hubiera estado estancado. La vida de fe es una vida de compromiso. El hombre que no adquiere compromiso con el Señor, la mujer que no adquiere compromiso con el Señor, es un hombre y una mujer que realmente no ha entendido en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Por eso es bien importante que nosotros podamos exponernos ante esta palabra, porque esta palabra nos está mostrando a nosotros que los caminos que hemos optado para desarrollar la vida de fe no están conforme a lo que la palabra del Señor está estableciendo al respecto. Déjeme explicar esto para que podamos ubicarnos. Cuando un hombre viene a Cristo Jesús, cuando una mujer viene a Cristo Jesús y quiere buscar de su presencia, quiere buscar más de Él, casi por lo general, en lo que están pensando, y muchos de hecho lo desarrollan, en una vida de ayunos, una vida de oración, una vida hasta cierto punto de restricciones, porque han entendido que esta es la forma como el hombre se prepara, como la mujer se prepara delante de la presencia del Señor. Y yo tengo que decirle, ese no es el camino que nos lleva a la perfección ante Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, él escribe y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se llega a la unidad de la fe? ¿Cómo se llega al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cómo se llega? No se llega haciendo ayunos, no se llega desarrollando o estando en horas largas e intensas de oración. Y no estoy diciendo que no debamos de orar ni que debemos de ayunar. Déjeme explicárselo un poco más ampliamente. Lo que estoy diciendo, y es lo que quiero establecer, es que mientras el hombre y mientras la mujer que han venido a Cristo Jesús no entiendan el peso de pecado, Pablo lo llama aquí el cuerpo de pecado, que no entendamos cuánto cuerpo de pecado todavía tenemos dentro de nosotros mismos, todo lo que hagamos
sin antes haber resuelto lo que hay dentro de nosotros mismos, que es parte de las tinieblas, no nos va a servir absolutamente de nada. No nos va a servir absolutamente de nada. Hemos errado el camino en cuanto a la vida de fe en Cristo Jesús. Es necesario que el hombre que viene a Cristo Jesús, es necesario que la mujer que viene a Cristo Jesús podamos entender que el primer paso que nos corresponde hacer es despojarnos completamente de todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Y cuando hablo de que es necesario que nos despojemos de todo lo que tiene que ver con las tinieblas, no estoy hablando necesariamente de vicios, no me estoy refiriendo a pecados, actos pecaminosos, no me estoy refiriendo necesariamente o solamente a las situaciones que hacíamos antes que estaban en contra de la voluntad de Dios, sino que me estoy refiriendo sobre todo a todo aquello que forma parte del reino de las tinieblas, pero que aún no ha salido de nuestras vidas. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está estableciendo en el versículo 6 del capítulo 6 de su epístola a los Romanos. Es necesario que el viejo hombre sea crucificado, pero no se queda solamente allí, sino que él agrega y dice que es necesario además que el cuerpo de pecado sea destruido. Note que son dos entes completamente diferentes. El viejo hombre tiene que ser crucificado. Hemos definido hasta este momento que el viejo hombre es prácticamente toda la personalidad que hemos adquirido y que hemos desarrollado en el mundo, cuando estábamos en el mundo, cuando caminamos en el mundo. Ese viejo hombre aún persiste en la vida de todo hombre que ha venido a Cristo Jesús, aún persiste en la vida de toda mujer que ha venido a Cristo Jesús. El viejo hombre tiene que ser crucificado, porque hay hábitos, porque hay dichos, porque hay expresiones, porque hay plataformas de pensamiento que todavía pertenecen al mundo. Aunque muchas veces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Sin embargo, muchos todavía tenemos la forma de pensar del mundo, una forma de pensar dudosa, una forma de pensar sarcástica, una forma de pensar que pone en duda todas las cosas, que considera que Dios no puede actuar si no hay de por medio los recursos naturales que cada uno de nosotros podemos tener o a los que podamos optar. Es precisamente el viejo hombre. Este viejo hombre tiene que ser crucificado. ¿Por qué? Porque tenemos que adquirir formas diferentes de manifestarnos, formas diferentes de hablar, formas diferentes de pensar, porque incluso la palabra del Señor establece que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no permite un no se puede, la mente de Cristo no permite es imposible, la mente de Cristo no ve las cosas como complicadas o como difíciles. La mente de Cristo, dice la palabra, llama las cosas que no son como si fueran. La mente de Cristo establece toda posibilidad por medio del poder del Espíritu Santo. Pero todo eso pertenece al viejo hombre. Por lo tanto, el viejo hombre tiene que ser crucificado. Pero el apóstol está diciendo adicionalmente que el cuerpo de pecado tiene que ser deshecho. No puede ser crucificado. El cuerpo de pecado no puede ser crucificado. El cuerpo de pecado tiene que ser deshecho. Tiene que ser destruido. No puede haber cuerpo de pecado en la vida de todo hombre, en la vida de toda mujer. Esto no se logra activándonos en ayunos, activándonos en oración, sin antes haber resuelto lo que hay dentro de nosotros mismos que forma parte del reino de las tinieblas. El cuerpo de pecado consiste precisamente en todos los hechos
que el hombre y que la mujer cometió durante toda su vida hasta ese momento. El cuerpo de pecado no es otra cosa más que todas las acciones, que todos los pensamientos, que todas las actitudes, que todas las posturas que el hombre, que la mujer ha desarrollado durante toda su vida. Y esto es algo que no se enseña actualmente, porque en muchos medios cristianos se llega inclusive a decir: ya Dios me perdonó de todo, ya todo eso está olvidado. Y yo tengo que decir por medio de la palabra del Señor es: Dios perdona efectivamente todas nuestras acciones, pero no cancela las consecuencias de los actos que cada uno de nosotros ha cometido durante su vida. Y es precisamente porque los actos se mantienen vivos y vigentes, entre tanto nosotros no lo hayamos destruido. Quiero explicar un poquito más acerca de esto, porque yo sé que este es un tema nuevo para muchas personas. Los actos que cada uno de nosotros hemos cometido están vivos y vigentes. Aún así, los hayamos hecho antes de venir a Cristo Jesús. Porque esa es la respuesta que muchos de nosotros damos. Sí, pero eso lo hice antes, eso sucedió antes, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba caminando en pecado, eso lo hice antes. Esta es la explicación que muchos damos con respecto a ciertas cosas que hemos cometido, a ciertas posturas, a ciertas actitudes, a ciertos pensamientos. Tengo que decirle, no importa si lo hiciste antes o no importa si lo hiciste después, todo, sin excepción, está vivo y vigente delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué te lo digo? Si vas a Mateo capítulo 12, versículo 36, mira lo que dice esta palabra. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y alguien me podría corregir o querer corregir y decir: sí, pero ese texto corresponde a los que están en el mundo. Ese texto corresponde a los que están caminando sin Cristo. Y yo vuelvo y te digo: no, este texto corresponde para todos. Para todos. ¿Por qué razón? Vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Mira lo que dice en el capítulo 5, en el versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ya sea bueno o malo. ¿Sabes que el tribunal de Cristo es uno de los juicios escatológicos, uno de los juicios futuros? Pero el tribunal de Cristo tiene una característica: no es para toda la humanidad. Este juicio, el tribunal de Cristo, es exclusivo precisamente para los que son de Cristo, los que forman parte de el cuerpo de creyentes que está caminando conforme a las enseñanzas de Jesús. Y alguien podría decir: pero ¿cómo es posible entonces que nos vamos a presentar ante un juicio, ante un tribunal, y dice el texto que cada quien va a recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo? Sí, eso es precisamente. El tribunal de Cristo se desarrolla justamente antes de las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo es donde se va a determinar quiénes entran a la boda del Cordero y quiénes no entran a la boda del Cordero. Si estudias el Evangelio de Mateo, te darás cuenta que hay una expresión que solamente aparece en el Evangelio de Mateo. No la vas a encontrar en ningún otro evangelio ni en ningún otro libro. ¿A qué expresión me estoy refiriendo? A la expresión que dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes que esta expresión se repite en el Evangelio de Mateo 6 veces, 6 ocasiones? Solamente en el Evangelio de Mateo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y no se está refiriendo a gente que está en el mundo. No se está refiriendo ni haciendo mención
a gente que no camina sin Cristo. Se está refiriendo a gente que precisamente conoció la verdad del Evangelio del Reino de los Cielos. En Mateo capítulo 7, en el versículo 21, 22, 23, puedes leer el texto completo, encuentras un caso que ha llamado la atención a muchas personas. Porque se presentan unos que le dicen, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y el Señor les responde y le dice, apartaos de mí, obradores de maldad, porque nunca os conocí. Si tú revisas Marcos capítulo 16, te darás cuenta que lo que ellos están confesando, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, hacer milagros, son las señales de uno que ha creído. Por lo tanto, lo que tenemos en Mateo capítulo 7, versículo 21, son creyentes. No son gente que está fingiendo, son creyentes. Pero sin embargo, el Señor dice, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente porque hay algo que nosotros no hemos entendido conforme al mensaje del Evangelio. Y es que todos nuestros hechos, todos, sin excepción, todos nuestros hechos están vivos y vigentes. Entre tanto, no los hayamos destruido. Vuelvo a Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6 me presenta dos entes espirituales. Uno llamado el viejo hombre, otro llamado el cuerpo de pecado. El viejo hombre tiene que ser crucificado, que no es otra cosa más que mi personalidad, mi carácter, lo que yo soy, lo que yo manifiesto en el día a día, en el diario vivir. Ese es el viejo hombre, aquello que camina en contra de la voluntad de Dios, aquello que se opone a la palabra de Dios, aquello que no depende de Dios, aquello que no confía en Dios, aquello que busca solamente sus propios recursos. Ese es el viejo hombre. Pero el cuerpo de pecado, dice, tiene que ser destruido. El cuerpo de pecado no es otra cosa más que todas nuestras acciones, las que cometimos desde que comenzamos a desarrollar conciencia de quiénes éramos. Todas esas acciones están vivas y vigentes. Y dentro de estas acciones están contenidas pensamientos, sentimientos, actitudes, posturas. Todo lo que el hombre hace y desarrolla, este es el cuerpo de pecado. Todo está vivo y vigente. No es sino hasta cuando el hombre de Dios, por medio de la revelación de la palabra, comienza a destruir cada acción, comienza a destruir cada sentimiento, comienza a destruir cada postura, comienza a destruir cada actitud, comienza a destruir cada acción. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué hay hombres y mujeres que no logran desarrollar fe en la vida? ¿Por qué hay hombres y mujeres que se estancan en la vida? ¿Por qué hay hombres y mujeres que no logran, por más que quieren? Tengo el buen deseo pero por más que quieren, no logran salir de un mismo estatus, de un mismo nivel, por el cuerpo de pecado. Todo lo que cada uno de nosotros ha hecho está vivo y vigente, y eso es precisamente lo que nos tiene aguantados, lo que nos tiene detenidos, lo que no nos permite desarrollar. Dentro de este ente espiritual que se llama el cuerpo de pecado, está contenido adicionalmente todo aquello que ingerimos. Entiéndase drogas, entiéndase estupefacientes, entiéndase medicamentos. Todo está contenido dentro de esto
que el apóstol, por el Espíritu de Dios, está presentando como el cuerpo de pecado. Podemos entender ahora cuánta carga cada uno de nosotros estamos portando. Y eso es precisamente lo que no nos deja avanzar a ninguno de nosotros. Quiero llevarlo a un texto que también es conocido por muchos de nosotros, Hebreos capítulo 12. Vea lo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y aquí, de nuevo, el apóstol está estableciendo tres elementos que son importantes que nosotros entendamos, particularmente el segundo. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. El peso del pecado. ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos desarrollarnos? ¿Por qué por más que lo deseamos, no podemos realizarnos en la vida de fe? El cuerpo de pecado, de acuerdo a Romanos 6:6, el peso de pecado, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué es el cuerpo de pecado? ¿Qué es el peso de pecado que se está mencionando? Todos nuestros hechos, todas nuestras acciones, todas nuestras posturas, la postura que adoptamos ante una situación, la postura que adoptamos ante una persona, la postura que adoptamos frente a alguna situación o circunstancia, todo eso no se deshizo con el tiempo. Todo esto está vigente y esto está dando testimonio en contra de nosotros. Esta es la parte que nosotros debemos de entender. No son fuerzas demoníacas las que muchas veces están deteniendo el avance del hombre de Dios. No son demonios necesariamente los que están deteniendo el desarrollo de fe de la mujer de Dios. No son fuerzas espirituales. Es el peso de pecado, el cuerpo de pecado que consistió precisamente en todos aquellos hechos, en todas aquellas acciones, en todos aquellos pensamientos, en todas aquellas actitudes que desarrollamos durante el desarrollo de nuestra vida. Y no basta con decir, sí, pero es que eso lo hice cuando yo estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque muchos hemos interpretado muy mal las Sagradas Escrituras. Casi siempre el texto que sacamos a luz es todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y nos referimos solamente a ese texto. Sí, todas las cosas viejas están pasando en la medida, y esta es la parte que no hemos entendido, en la medida en que cada uno de nosotros destruimos el cuerpo de pecado. ¿Qué significa todo esto? Esto lo que significa es que cada acción que nosotros cometimos, tenemos que destruirla. Cada pensamiento que nosotros elaboramos, tenemos que destruirlo. Cada postura que nosotros adoptamos, tenemos que destruirla. Cada actitud que nosotros desarrollamos, tenemos que destruirla. Porque de lo contrario, todo ese cuerpo de pecado está funcionando como si fuera un ancla. Todo ese cuerpo de pecado está funcionando. Hay dos referencias que quiero presentarte para enfatizar esto que estoy estableciendo. Hay un relato en el Evangelio de Lucas, donde se presenta a Jesús dentro de la sinagoga, juntamente en un día de Shabbat con todos los que estaban reunidos, y había tanta gente
que no cabía una persona más dentro del ambiente. Pero de momento traen a un paralítico en una camilla, y como no le podían introducir porque había tanta gente, decidieron subirse al techo y romper el techo y por el techo bajar al paralítico. Lo que quiero mencionarte es lo siguiente. Es un paralítico, piensa en esto, es un paralítico. Sin embargo, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y el lector, cuando lee ese texto, dice: pero ¿qué pecado podría tener un hombre que está tirado en una camilla, en un lecho, en una cama? ¿Qué pecados podría tener? Pues sabe que tenía muchos pecados. Porque Jesús, antes de decirle: levántate, toma tu lecho y anda, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el cúmulo de todas las cosas que nosotros hicimos, el cúmulo de todas las cosas que nosotros pensamos, el cúmulo de todas las cosas que nosotros desarrollamos en la vida, todo eso es el cuerpo de pecado, el peso de pecado que menciona Hebreos capítulo 12, 1, y eso es lo que evita, es como un lastre. Eso es lo que evita que cada uno de nosotros podamos correr, que cada uno de nosotros podamos caminar, que cada uno de nosotros podamos realizarnos como hombres de fe, como mujeres de fe. Cada acto, cada pensamiento, cada actitud, cada postura, todo eso se está convirtiendo o se ha convertido como un lastre, y es lo que no nos permite avanzar. Es importante que nosotros entendamos, y este es el propósito de esta enseñanza, es importante que nosotros entendamos que de todo eso nosotros tenemos que destruirlo. Note bien, no se trata de crucificar, porque el viejo hombre se crucifica, pero el cuerpo de pecado se destruye. Todo eso nosotros tenemos que destruirlo. ¿Cómo se destruye? Nosotros tenemos que ir a nuestro pasado. Nosotros tenemos que recorrer nuestro pasado. Toda nuestra vida, desde nuestra infancia, tenemos que recorrerla. ¿Para qué? Para ver qué hechos nosotros hicimos que no debíamos haber hecho. Tenemos que recorrer nuestro pasado para ver qué posturas nosotros adoptamos que no debimos haber adoptado, qué actitudes nosotros desarrollamos que no debimos haber desarrollado, qué pensamientos nosotros elaboramos que no debimos haber elaborado, qué expresiones inclusive, porque Mateo capítulo 12 lo leímos: toda palabra ociosa serán juzgados los hombres en el día del juicio. ¿Qué palabra nosotros expresamos que no debimos haber expresado? ¿Qué comentarios nosotros hicimos que no debimos haber expresado? El cuerpo de pecado no es otra cosa más que el cúmulo de todas nuestras acciones, el cúmulo de nuestros pensamientos, el cúmulo de nuestras actitudes, el cúmulo de nuestras posturas. Tiene que ser destruido, porque entre tanto no sea destruido, todo eso está deteniendo el proceso de crecimiento, de desarrollo del hombre de fe, proceso y crecimiento de la mujer de fe. ¿Sabe por qué no podemos tener fe? Precisamente por todas las cosas que nosotros hemos hecho. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios hay otra palabra también que quiero citarla. Se encuentra en el capítulo 5 y es conveniente que nosotros la tengamos precisamente para que podamos saber contra qué nosotros estamos luchando. Vea lo que dice el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Dice en el versículo 11: y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas,
porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Pero todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Quisiera ir de nuevo al versículo 11. No participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas, reprendedlas, que no es otra cosa más que sáquelas a la luz, sáquelas a la luz. No debemos de participar, no debemos de comunicar, no debemos de establecer vínculo con las tinieblas, porque precisamente esto se constituye en el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado o el peso de pecado, como está en Hebreos capítulo 12, versículo 1, es lo que no nos permite avanzar. No pretendamos nosotros, óigalo bien, no pretendamos nosotros hacer ayuno si antes no hemos deshecho el cuerpo de pecado. Ahora lo puede usted entender. ¿Por qué? Porque haciendo ayuno usted no destruye el cuerpo de pecado. No se destruye de esa forma. Porque haciendo ayuno sin antes haber deshecho el cuerpo de pecados es semejante a lo que los fariseos hacían. Y fue precisamente lo que Jesús les reprochó a ellos, sepulcros blanqueados. ¿Qué significa sepulcros blanqueados? Que por fuera muy bonitos, por fuera muy buena presentación, pero dentro hay podredumbre, hay huesos deshechos, hay cadáveres dentro. La vida de fe no consiste en adornar por fuera para ocultar un cuerpo de pecado. Y esto es lo que muchos hombres y lo que muchas mujeres están haciendo hoy en día. Adornando por fuera, presentando una apariencia de ayunos y de oración, entiéndase, largas horas de oración, campañas de ayuno, campañas de oración, pero solamente es una presentación por fuera, mientras que dentro hay un cuerpo de pecado que está atestiguando en contra de la fidelidad de esa persona. No es que no hagamos ayunos, no es que no hagamos oración. Sí, claro, tenemos que hacerla, pero primero es necesario deshacer el cuerpo de pecado para que entonces los ayunos, para que entonces las oraciones tengan validez. De lo contrario, no tienen validez. El cuerpo de pecado tiene que ser deshecho. Pero el cuerpo de pecado significa todo aquello que nosotros hicimos, todo aquello. Y decía hace unos minutos atrás, significa adicionalmente todo lo que nosotros ingerimos. Las drogas, estupefacientes, medicamentos. Aquí entran los medicamentos. Todos los medicamentos, porque sabes, te digo una cosa y aunque suene fuerte, cada medicamento que nosotros llevamos a nuestra boca está estableciendo nuestra incredulidad de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de cada hombre, en la vida de cada mujer. Está atestiguando. ¿Cómo puede un hombre decir yo creo en Dios? ¿Cómo puede decir una mujer, yo tengo fe en Dios, si a la misma vez está ingiriendo elementos que están dando testimonio de que sus palabras no son reales? El cuerpo de pecado tiene que ser deshecho. ¿Cómo se deshace? Nosotros tenemos que revisar cada una de nuestras vidas, ir hechos por hechos, acciones por acciones, pensamientos por pensamientos, actitudes por actitudes, posturas por posturas. Y todo eso lo tenemos que deshacer delante de la presencia del Señor. Lo tenemos que deshacer, Señor, en tal ocasión, en tal fecha. Yo, Señor, pensé esto y esto. No debí haber nunca pensado esto. En tal fecha, Señor, yo tuve este sentimiento en contra de. En tal fecha, Señor, yo tuve esta actitud en contra de o
hacia esta situación o hacia esta persona. Nunca debí haber adoptado esa actitud. Ahora, Señor, vengo para deshacerla. Ahora, Señor, vengo delante de tu presencia para deshacerla, porque nunca debí haber hecho esto. ¿Sabe cuántos hombres y cuántas mujeres encontramos hoy en la iglesia que están levantando sus manos al cielo, que están cantando coritos, pero que un día visitaron un centro de brujería? ¿Cuánta gente está dentro de las iglesias hoy en día que están proclamando palabra, pero que un día visitaron a un brujo, que visitaron a una hechicera, que visitaron a un centro de espiritismo? ¿Cuántas personas se han presentado delante de la presencia del Señor y le han dicho: Señor, ese día, cuando por la mañana o cuando por la tarde yo visité a ese brujo, cuando por la mañana, cuando por la tarde yo visité a ese hechicero, cuando por la mañana, cuando por la tarde yo visité a ese espiritista, Señor, yo nunca debí haber hecho eso, ahora yo vengo a deshacer este hecho delante de tu presencia? ¿Sabe cuántas personas, y me estoy refiriendo por supuesto a hombres y mujeres de fe, cuántos hombres y cuántas mujeres fueron para que leyeran las cartas? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres fueron para que leyeran la mano? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres accesaron a hechiceras? Accesaron a brujos. Y estamos viviendo como que si ya todo eso pasó. Yo tengo que decirte hoy que todos tus actos del pasado están vivos y vigentes. El apóstol Pablo dice claramente que el cuerpo de pecado tiene que ser deshecho. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice claramente: despojémonos de este peso de pecado, entre tanto tú no deshagas ni te despojes de todo este cuerpo de pecado, nunca vas a poder desarrollarte. Nunca vas a poder realizarte, nunca vas a poder crecer, nunca vas a poder hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Porque el peso de pecado no te lo va a permitir. No te lo va a permitir. Por eso es importante que hoy nosotros podamos entender que estamos delante de la presencia del Señor y yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Señor, nunca debí haber ido. ¿A cuánta gente yo dañé con haber ido a este sitio? ¿A cuánta gente yo ofendí por haber ido a este lugar? Y alguien podría decir: no, pero si yo no ofendí a nadie. Si bien es cierto, sí, fui. Muy bien, está bien. Es mi responsabilidad delante de Dios, pero yo no ofendí a nadie. Y yo tengo que decirte: sí, ofendiste. Porque ¿acaso has vivido solo durante toda la vida? ¿No tienes hijos? ¿No tienes hijas? ¿No tienes familia? Cuando un hombre accede a estos sitios, cuando una mujer accede a estos sitios, la contaminación se reparte por todos los que forman parte del núcleo familiar. Por lo tanto, no solamente tú incurriste, también ofendiste a otros. Cuando vas al libro de Daniel, tú encuentras en las lecturas del libro de Daniel que Daniel se postraba ante la ventana que veía hacia Jerusalén y confesaba sus pecados. Y no solamente sus pecados, sino que dice, confesaba los pecados del pueblo. Hemos pecado delante de ti. Esto es deshacer el cuerpo de pecado. Es deshacer el cuerpo de pecado. Entre tanto nosotros no deshagamos el cuerpo de pecado, ese cuerpo de pecado atestigua en contra de nosotros. Y no basta, no lo resuelve diciendo: las cosas viejas pasaron, ya el Señor me perdonó de todas ellas. ¿Sabes lo que significa eso que tú dices? Eso lo que significa es que hay provisión de parte de Dios, pero que no necesariamente automáticamente te está cubriendo todas las cosas.
si no es cuando tú se las presentas delante de la presencia del Señor. Quiero en Efesios capítulo 5, mire lo que dice el versículo 13, pero todas las cosas, cuando son reprendidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Es necesario sacar todas las cosas a la luz. Sacarlas a la luz significa presentárselas delante de la presencia del Señor. Tal fecha, mi Señor, yo hice este acto, tal fecha, este pensamiento, tal fecha, esta actitud, tal fecha, esta postura. Y ahora yo, Señor, delante de tu presencia vengo para deshacerla. Quiero ir al Evangelio de Lucas. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, quiero citar el caso de Zaqueo, leer particularmente versículos 7, 8 y 9. Estoy en el capítulo 19. Versículo 7 dice, y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Tome nota. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con él 4 tantos. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiero plantear una pregunta. ¿Quién le dijo a Zaqueo que tenía que hacer eso? Nadie le dijo a Zaqueo que tenía que hacer eso. Jesús estaba enseñando como siempre, cada vez que entraba a posar a una casa y que estaba cenando, Jesús estaba enseñando, estaba estableciendo la palabra. La palabra tocó a Zaqueo y se dio cuenta de, número 1, hechos que nunca debió haber hecho, acciones que nunca debió haber cometido, posturas que nunca debió haber adoptado, actitudes que nunca debió haber desarrollado. Por eso él se levantó y dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo yo le hubiera ofendido a alguno, yo lo devuelvo con 4 tantos de lo que usurpé. Esto lo que nos está mostrando es que entre tanto nosotros no estemos dispuestos a redarguir, no estemos dispuestos a corregir, entre tanto no estemos dispuestos a poder enmendar los daños que hemos cometido, no se va a cumplir la palabra del versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y entiéndase por salvación, entiéndase liberación, entiéndase sanidad, entiéndase vida plena. Porque hay personas que no han podido desarrollarse, a pesar de teniendo grandes capacidades, a pesar de teniendo grandes habilidades. ¿Por qué? Hay un peso de pecado que te asedia. Hay un cuerpo de pecado que tú no has deshecho. ¿A quién usurpaste? ¿A quién defalcaste? Y has creído que de todo eso ya el Señor te perdonó y que no tienes que hacer absolutamente nada. ¿A quién robaste? ¿A quién engañaste? Y has creído que el Señor te perdonó y no tienes que hacer absolutamente nada. El cuerpo de pecado es lo que no nos deja avanzar. El peso de pecado que nos asedia es lo que no nos deja avanzar. Hasta que nosotros no enmendemos, hasta que nosotros no corrijamos, hasta que nosotros no corrijamos todas las cosas, hasta entonces no podremos
no podremos avanzar. Esto es precisamente lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Es necesario que el cuerpo de pecado sea deshecho. ¿Qué tan grande es el cuerpo de pecado? ¿Qué tan pesado puede ser el peso de pecado? ¿Qué tanta privacidad tienen tus actos? ¿Qué tan escondido tienen tus acciones, tus decisiones? ¿Qué tan escondidas están las cosas del pasado que no quieres que nadie las sepa? Es necesario sacarlas a la luz para que entonces pueda ser deshecho el cuerpo de pecado, para que entonces el peso que nos asedia caiga por su peso y podamos correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Como te estás dando cuenta, es importante que cada uno de nosotros podamos enmendar, podamos corregir, podamos inclusive poder subsanar daños del pasado, para que nada de eso se constituya hoy en el lastre o en el ancla que esté deteniendo nuestras vidas espirituales. Señor, te doy gracias esta noche por este tiempo y por esta palabra, Señor, porque por ella, Señor, somos libres. Se cumple, Padre, la palabra que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, ahora estamos delante de tu presencia, cada uno de nosotros estamos delante de tu presencia. Ninguno puede decir yo nunca lo supe. Ninguno puede decir ni esconderse en que nadie me lo dijo. Ahora, Señor, lo sabemos y solamente nos corresponde actuar, a deshacer ese cuerpo de pecado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo y que el Dios eterno pueda hacer en ti lo que Él se ha propuesto hacer. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.